20 minutos faltan para las 16 horas y les contamos que el disco Candombe de Julieta Rada fue nominado a los Latin Grammys y la tenemos de visita acá. ¿Cómo andas, Julieta? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? bien? ¿Cómo andas? Bienvenida, Julieta. Julieta, a nivel mundial, ¿qué conocimiento hay de este género nuestro? Bueno, me parece que tocaste un buen tema, porque yo desde mi experiencia siento que obviamente acá como más del lado de Sudamérica conocemos el género, pero como que si te vas un poquito de lo que es Uruguay, Brasil, Argentina, no se conoce tanto el género. Entonces a mí me pareció que era una idea buenísima hacer este disco de Candombe, que ya lo tenía en mente hace un montón de años. Pero bueno, ahora yo estando en Nueva York, grabándolo allá, con músicos de otros lados, convocando artistas, cada uno referentes en su estilo, como puede ser Fito, Pedrito, con lo que es más la salsa, Pedrito Martínez, Ile, desde Puerto Rico, también como fusionando con lo tradicional y la cosa más pop, y nada, qué sé yo, Campodónico, trayendo gente que le pudiera aportar algo al ritmo para que se expanda, ¿viste? Porque también pensé en hacer un disco súper tradicional, pero digo, bueno, capaz que no tiene ese alcance internacional que estaría bueno darle para que el ritmo se difunda. Y esto es algo que conversaba muchas veces con los hermanos Silva también, ¿no? La necesidad que tienen los géneros de ir mutando o evolucionando también, ¿no? Porque a veces uno se queda, porque los veteranos, ¿viste? A veces... La tradición pesa. Y está buenísimo que pese la tradición, y hay que respetar la tradición. Pero... Yo la recontra respeto, por eso también me tomé el tiempo para hacerlo, ¿viste? No, si bien lo tenía pensado, sentí que ahora era más el momento. Y también dije, ¿qué onda? Voy a fusionar con otras cosas, como voy a ponerle candombe, como es polémico de alguna manera. Pero bueno, también a veces hay que romper un poco con lo que está establecido para crecer. Y sí, también es la forma, ¿no? de enganchar a los que están por fuera, los que no están encantados todavía con este género tan divino que es para nosotros acá. Entonces como que concedes un poquito de territorio en eso, pero llegás también a través de ellos. Igual eso. Yo considero que mi disco es re candombe, pero obviamente es como que pasa por otras cosas, por otros lados, como cosas más yaceras, arreglos más R&B, afrobeat, ¿viste? Porque el candombe permite eso, como es un ritmo que está en 4/4. La mayoría de la música que escuchamos está en 4/4, entonces la podés fusionar con cualquier cosa. Y nada, qué sé yo, me divertía también poder hacer eso, y mismo estando allá en Nueva York, las personas de allá no iban a tocar como tocan los uruguayos. Cada uno le iba a aportar algo distinto, y eso era también lo divertido del disco. Pero hay una base, hay una base autóctona, por lo menos acompañando No, todo esto. por supuesto. ¿O decidiste timbear todo y dijiste, interprétenlo? Interprétenlo. Lo que es la cuerda de tambores fue grabada acá, en Sondor. Fui con mi papá, el Lobo Núñez, Noé Núñez y Camilo Núñez, las 3 generaciones de Núñez, y los tambores se grabaron acá. Después todo lo que es más armonía y arreglos, caños, todo eso sí fue grabado allá. Y con gente, obviamente igual como que mucha gente que ha tocado géneros latinos, ¿no? Entonces ya tienen la onda, y obviamente el candombe forma parte de la tradición latina, entonces estás muy emparentado. Si sos un tocador de salsa, no te va a costar tocar candombe, ¿entendés? Tenés que aprender la clave. Sí, es un poco distinta, pero qué sé yo, los cubanos, los puertorriqueños, todos esos tienen como en la sangre, ¿viste? El son, porque es un ritmo africano, entonces todos compartimos eso. Claro, igual vos generacionalmente, lo que pasa es que uno a veces se imagina, siempre terminamos hablando de lo mismo, Julieta, lo que debe haber sido criarse en esa casa y querer ser músico, es un matete en la cabeza y en el alma de uno enorme, porque hay tanta cosa de la cual nutrirse, y por un lado puede llegar a ser complicado, por otro lado es más fácil porque la biblioteca es muy amplia, y a la hora de querer componer, vos tomás de lo que sabes, vas tomando
lo que te va sirviendo también. Sí. ¿Qué es lo que pasa a la hora de producir afuera, a la hora de que venga alguien de afuera a producir esto y te proponga de pronto? Tiene que entender también, es muy difícil, el trabajo del productor puede ser muy fácil o muy difícil, dependiendo del artista también con el que tenga que trabajar, ¿no? Sí, bueno, en este caso el productor del disco fue Juan Chiabaza, que es mi novio, baterista. Más difícil todavía. Sí, bancarse a... Y es baterista. Suma una complejidad más. Baterista, más difícil todavía. Claro. Claro, dice Julieta. Sí, pero también en algunas cosas es más fácil y en otras es más difícil. También hubo un trabajo en conjunto con Leo Genovese, que es un pianista espectacular, también argentinos, son los dos de Venado Tuerto. Uh-huh. Y bueno, ambos estudiaron en Berkeley, en Boston, ¿viste? En Estados Unidos. Tienen como mucho material académico y mucho, ¿viste? Aprendizaje así de cómo escribir, de cómo hacer los arreglos, todo, ¿viste? Son como músicos recontra completos. Y bueno, Leo toca con Herbie Hancock, con Esperanza Spalding, o sea, con los más grosos de Nueva York toca. Y por suerte es amigo y se recontra copa con el candombe, fanático de mi padre, de la música uruguaya. Entonces, junto con él, fuimos como armando todos los arreglos e imaginando como en qué mundo podíamos meter a cada canción, ¿viste? Sí, porque está la lírica también, ¿no, Julieta? De la parte también. La letra... Hace rato que estamos hablando de música, pero de la música en su forma pura, en su forma instrumental. Sí. Hay mucha cosa para decir también a la hora de componer también. un disco. Bueno, pero justo este disco yo no compuse ninguna canción, ajá, porque son clásicos uruguayos. Hay temas de Rubén Rada, de Jaime Ross, de Mariana Ingold, de Hugo Fatoruso, Pedro Ferreira, Claudio Martínez. Es un disco de clásicos de candombe reversionados. Entonces yo no compuse nada. Está la lírica también. Uh-huh. Y lo que yo quería transmitir desde mi lugar. Y obviamente en la selección de temas fui eligiendo los que a mí me quedaban más cómodos y sentía que yo les podía aportar algo. Pero desde el lado de composición, de lírica no hubo. Bueno, me disculpo por mi ignorancia en lo que tiene que ver con ese tema. No, todo bien, no pasa nada. Se me ocurre escuchando esto, que de alguna manera también es como que abrís una puerta nueva a la música uruguaya desde otra versión. También, claro, porque eso es lo lindo de todo esto que está pasando, que se nomine un disco de candombe que tendría que investigar, pero creo que no fue nominado en el pasado un disco de candombe en una categoría que es folclore. O sea, que se lo distinga como música folclórica del Uruguay y que sea con un disco que es con canciones de los autores uruguayos. Entonces, si bien yo estoy ahí como representante, pero es como un triunfo colectivo, ¿entendés? Súper tradicional y uruguayo. Entonces yo estoy muy feliz por lo que está pasando. Es como una doble revalorización, ¿no? De ellos como artistas y del candombe en sí mismo como género, ¿no? Claro, es una combinación perfecta. Es como que yo me siento reacompañada, claro. ¿viste? Uh-huh. Y me pone súper feliz por el Uruguay, porque la música viaje por el mundo, porque se conozcan los artistas. Porque ¿qué tiene este disco? Capaz que me escuchás a mí y yo cantando, no sé, Adiós a la rama, por decirte un tema, y después dices, ¿y cómo era la versión original? Y capaz que te metes a los años 80 a escuchar los discos de mi padre que grabó Adiós a la rama, y como que eso también me divierte. O mismo con Jaime, decís el tambor, a ver, ¿y cómo era el tambor? Para la gente nueva, ¿no? Obviamente los uruguayos ya conocemos las canciones, pero alguien que vive en Colombia, capaz que nunca había escuchado el tambor de Jaime Ross, y ahora tiene 2 versiones, ¿viste? ¿Le hiciste escuchar las versiones a los autores? Sí, les hice escuchar, todos divinos. Al único que no pude, obviamente, es Pedro Ferreira, porque, bueno, falleció. Pero los demás todos me devolvieron cosas muy bonitas. Bueno, es un orgullo que una artista uruguaya viaje para esperar este premio. Sí. ¿Lo ganemos o no lo? Viste que uno se suma. ¿Lo ganemos o no lo ganemos? Nos ganemos el premio. Lo ganemos o no. Pero el hecho de que estés nominada es muchísimo. Sí, es muchísimo, yo Julieta. estoy feliz. Si lo ganás,
Te No, pido sí. no te digo que no cometas un pecado familiar, que no te lo olvides en ningún lado. Tráelo para acá, por favor. Mi madre me dijo, si te dicen eso, vos decís que no te va a pasar. Está. Porque el de mi padre se lo entregaron, pero en realidad si uno gana los Grammys, el que no es de la trayectoria, te lo envían por correo el Grammy. O sea que va a llegar directo a Uruguay. Llegar va a llegar. No tenemos cómo errarlo. No se puede perder del aeropuerto acá, no se puede perder. Sería un tema de los que lo traigan. Es un tema en todo administrativo, caso. entonces, Claro. en ese caso. Julieta, bueno, felicitaciones por este logro, felicitaciones también por el disco y por los objetivos que planteas esta vuelta. Muchísimas gracias. Ya que estoy, quiero agregar un dato, Dale. que el jueves sale mi disco en vivo en el Teatro Solís, que fue la presentación del disco. Y nada, si entran a mis redes van a poder encontrar el link para preguardarlo. Sale el jueves a las 20 horas. Perfecto. Va a estar buenísimo, tiene invitados como Nahuel Penisi, Gabriel Olivera, mi padre, mis hermanos, Facu Balta, Tabaré Cardoso. Está buenísimo el disco en vivo. Y fue una noche increíble. Felicitaciones nuevamente, Julieta. Muchísimas gracias.